jueves porque se me pasó dejarles la práctica el martes. Entonces, en teoría, hoy nos toca laboratorio. ¿Quieren que lo dejemos hoy laboratorio o lo movemos al jueves, como ustedes gusten? Si lo movemos al jueves, hoy les doy la teoría. Si lo, si lo dejamos para hoy, pues checamos las dudas que haya de la práctica. Yo como ustedes prefieran. Bueno, entonces, dudas que tengan respecto a la práctica. Profe, ese día yo estaba teniendo problemas con el internet, entonces no, de repente me salía y no entendí muy bien hacer qué se tenía que hacer, pero Déjame está el documento cargarlo. en su página para Sí, descargarlo ya. sí está en la página, ahorita te digo dónde está. Ah, qué profe. Está en- está en la página del curso, en la 148.204.58.221, diagonal Excel, diagonal aplicaciones, diagonal prácticas, y es esta que dice práctica 2, batalla naval. Ya la descargas, la abres y y ahí te va a decir lo que tienes que hacer, ¿no? Que básicamente es implementar un jueguito que se llama el Battleship de batalla naval. Va a ser un juego usando sockets de datagrama. Entonces lo que vas a utilizar para implementar la comunicación entre la aplicación cliente y la aplicación servidor. Tú como jugador vas a ejecutar la aplicación cliente y esa aplicación cliente debe comunicarse con una aplicación servidor que previamente tuviste ya que echar a correr, bueno, estar corriendo. Vas a especificar en qué puerto va a correr el servidor y entonces cuando corras la aplicación cliente, pues ya debes de tener ahí prefijada la dirección y el puerto donde se va a comunicar ese cliente, ¿no? O, o en su defecto, pues al correr la aplicación cliente te tiene que solicitar que le pases esos datos y y ya con eso establecer la comunicación con el cliente, digo, con el servidor. Entonces, a la hora de que tú ejecutes la aplicación servidor, esa aplicación, lo único que te va a pedir es que especifiques en qué puerto va a estar corriendo, si no es que ya hasta lo dejas prefijado, ¿no? Y entonces una vez que hagas eso, así tal como dice aquí el punto 2, al momento de que ejecutes la aplicación servidor, pues lo único que va a hacer el servidor es quedarse escuchando un datagrama, un solo datagrama que va a ser el primer datagrama que llegue. Y ese datagrama que reciba, la información que va a tener es el identificador o el nombre del jugador que va a jugar y nada más. Entonces, cuando caches ese datagrama, este, eso lo pueden implementar ya sea con socket en C, en Java o en el lenguaje que quieran. A la hora que tú recibas ese datagrama, tú vas a tomar de ese datagrama la dirección y puerto de quien te lo mando, y seguido de que hagas eso, vas a establecer un filtro. Ya vimos en clase que utilizando ya sea la función connect, si estás programando estructurado, o el método connect, si estás programando orientado a objetos, puedes establecer filtrado de datagramas. ¿Para qué? Para que el servidor solamente se comunique con ese primer cliente que fue el que le hizo saber que quería jugar. Porque si no estableces ese filtro, pues podrías recibir datagramas de quien sea y no necesariamente del mismo jugador, y queremos evitar eso, ¿no? Que te empiecen ahí a meter datos que no son de tu jugador, sino son de otro jugador. Entonces, por eso estableces ese filtrado con el método connect o la función connect, lo que estés usando. Y y a partir de ahí, que ese es el punto 2, vamos con el siguiente punto, que sería el punto 3. En ese primer datagrama quedamos que a la hora que tú corres la aplicación cliente, te va a pedir que especifiques tu nombre de usuario o tu nombre de jugador, como le quieras llamar,
y a la hora que ya se lo escribes, va a mandar un datagrama al servidor, indicándole que quiere jugar, ¿no? Y entonces ahí en ese datagrama va a mandar su nombre de jugador. A la hora de que el servidor recibe ese datagrama con el nombre del jugador que va a jugar, hace el filtrado de datagramas para poder comunicarse solamente con ese jugador y le manda de regreso una acuse a ese cliente para indicarle que ya puede comenzar a colocar sus embarcaciones en el tablero. Tiene que colocar 7 embarcaciones diferentes. Eso viene en el punto 1. Aquí está. Entonces esas 7 embarcaciones son un barquito acorazado que tiene una longitud de 4 casillas. Tu tablero va a ser una matriz de 10 filas por 10 columnas. Ajá, entonces 10 por 10 pues va a tener 100 casillas ese tablero, ¿no? Dentro de esas 100 casillas, pues tú tienes que colocar 7 barcos o 7 embarcaciones, un acorazado que tiene una longitud de 4 casillas, ya sea que lo coloques de manera vertical o de manera horizontal. La alineación es lo de menos, siempre y cuando quepa en la posición en la que lo quieres poner. Luego tienes que colocar dos barquitos cruceros. Cada crucero tiene una longitud de 3 casillas. Luego 3 barquitos destructores, que cada uno tiene una longitud de 2 casillas. Y un submarino, que tiene una longitud de 5 casillas. Entonces, del lado del servidor vas a tener tu tablero y el servidor tiene que colocar de manera aleatoria esas 7 embarcaciones. Lo único que tienes que validar pues es que quepan en la orientación en la que los quieres poner, de la coordenada aleatoria donde lo vas a poner. ¿Sí se entiende eso? Sí, profe. Sí. Entonces, les decía la clase pasada, imagínate que quieres colocar un submarino y eliges un random de fila y un random de columna y te produce esa posición que está ahí donde estoy apuntando con la flecha. La fila A, la columna 9, y entonces igual generas un random para ver si lo vas a poner en vertical o en horizontal, ¿no? Entonces asumes que lo vas a poner a lo mejor en horizontal, y puede ser horizontal a la derecha o horizontal hacia la izquierda, ¿no? Entonces, imagínate que tu random te da horizontal a la derecha. Pero entonces a la derecha querría decir que a partir de esta posición, la A9, tendrían que caber 5 casillas hacia la derecha. Y no caben, porque en este caso nada más tienes 2 casillas a la derecha, ¿así se ve? Sí, profe. ¿Sí? Entonces no te serviría esa orientación. Entonces ya viste que no te sirve esa orientación. Tratas de cambiar por otra orientación, ¿no? No te quedó la horizontal a la derecha, pues pruebas horizontal hacia la izquierda. Si sí tienes libres las siguientes 5 casillas a la izquierda, pues ya lo pones ahí. Si tampoco estuvieran libres, ya sea porque hay otra embarcación ahí que previamente pusiste o porque ya es el fin del tablero, entonces pruebas ahora la orientación hacia abajo. Si tampoco se puede, pues pruebas la orientación hacia arriba. Y si tampoco se puede, pues calculas otro random de fila y otro random de columna hasta que se pueda poner ese barquito. Ajá, eso es lo que tendrías que hacer del lado del servidor. Una vez que ya tienes el nombre del usuario que va a jugar y le mandaste el acuse, en ese momento tú acomodas cada una de tus 7 embarcaciones en el tablero, ¿no? Cada una en una posición aleatoria, siempre y cuando no se solapen entre ellos, ¿no? Digo, no se traslapen. Entonces, y del lado del cliente, pues tú lo que le vas a dar al usuario a la hora de que te contesta el servidor que ya puedes colocar tus barcos, pues te va a dar el tablerito así, ¿no? Tu tablero de 10 filas por 10 columnas y te va a solicitar que vayas colocando y dando la orientación de cada una de tus 7 embarcaciones. ¿Dónde quieres colocar el submarino? Y ya tú le vas a decir, pues lo quiero en el C1. ¿Con qué orientación? Horizontal a la derecha. Y ahí te lo va a colocar. Y luego vas a colocar un destructor. ¿Dónde lo quieres? Pues lo quiero en la posición F5. ¿Con qué orientación? Pues lo quiero vertical hacia arriba. Ya te lo coloca hacia arriba. Y así para cada una de tus embarcaciones. Ya que tengas colocadas tus 7 embarcaciones en el tablero, tienes que avisarle al servidor que ya estás listo para empezar a jugar.
Entonces, a la hora que, a lo mejor ahí, después de que terminaste de poner tus embarcaciones, te va a preguntar, ¿desea comenzar a jugar? Le dices que sí. En ese momento se va a mandar un datagrama al servidor para avisarle que ya quieres empezar a jugar. Entonces, en ese momento, ya sea que lo implementes la lógica del lado del cliente o del lado del servidor, vas a generar un random para ver qué jugador va a tirar primero, ¿no? Este juego es por turnos. Entonces tienes que hacer un random para ver si va a iniciar el usuario o va a iniciar la PC, porque es jugador contra PC, jugador humano contra PC, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no vemos hilos, apenas vamos a empezar a ver hilos. Entonces, ya que se decidió quién es el que va a iniciar turno, pues el jugador que vaya a iniciar turno va por hasta 3 tiros de un jalón, hasta 3 tiros consecutivos, siempre y cuando en los 3 tiros aciertes a una coordenada que está ocupada por alguna de las embarcaciones del otro. En el primer momento que falles, en el primer tiro de esos 3 que tú falles, en ese momento se pasa el turno al otro jugador. Si eres tú el humano, se le pasa el turno al CPU. Si es el CPU, se le pasa el turno al humano. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sí, ¿Sí, sí te queda más o menos claro eso? Esa parte. Sí, sí, profe. ¿Sí? Y entonces, una vez que ya empiezas a jugar, pues ya vas a entrar en un ciclo infinito de turnos, ¿no? En donde cada que se haga un tiro, se tiene que validar si ese tiro acertó o no acertó, porque se tiene que validar, y eso se tiene que validar de los dos lados, tanto del cliente como del servidor. ¿Por qué? Porque si no se acertó, pues viene el cambio de turno y le toca tirar al otro jugador. Si sí le acertó, pues nuevamente vuelve a hacer el segundo tiro, y si sí le acertó, vuelve a hacer el tercer tiro. Y cada que haya un tiro, y si se acertó ese tiro, hay que ver si con ese disparo ya se completaron de marcar las casillas asociadas a una embarcación para darla por hundida. Y en ese momento se incrementa el contador de barcos hundidos y ya dejaría de mostrarse esa embarcación en el mapa propio. Ajá. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí. Y entonces así te la vas a llevar hasta 3 tiros por cada jugador, siempre y cuando se acierten. En el momento en el que se falle el primer disparo, en ese momento pasa el turno al otro. Y así va a continuar ciclándose el juego hasta que uno de los dos hunda todos los barcos del contrario. En ese momento nada más mandas imprimir a pantalla quién ganó y ya. Ajá. Ok, profe. Esa es la práctica que se les dejó el día jueves y quedamos que van a ser 2 semanas para hacerla. Entonces, como les decía, para los que acaban de llegar, de hecho, déjenme ver si hay alguien aquí. Espera, todavía no. Entonces, como les decía, hoy martes toca laboratorio. La semana pasada se los di en jueves porque el martes les di teoría y se me pasó que tocaba laboratorio, pero realmente toca los días martes. Entonces, este, hoy es para dudas, para ver cómo van con su práctica y qué dudas tienen. Ajá, ok. Bueno, sería de hoy sería, bueno, se dejó el jueves, tendrían el siguiente jueves es una semana y al siguiente jueves son 2 semanas, ¿no? Bueno, de hoy, de este jueves, de este jueves en 8, ¿sí? Va, déjenme tomar la foto de la sesión de hoy. ¿Alguna duda que tengan o cómo van? Cuéntenme.
Profesor, bueno, en el caso de mi No, equipo aún no empezamos, sí, no, no te porque apenas preocupes. lo hemos estado checando. Ujú, Por eso no tenemos dudas, jeje. Bueno, en el caso de mi equipo, pero porque ujú. aún no hemos codificado nada todavía, por así decirlo. Hemos estado checando, bueno, lo de las interfaces más o menos, cómo hacer con un Ujú. arreglo de botones, puede ser, pero pues entonces Sí, como tal no tenemos dudas. sí, puede Entonces, ser arreglo de botones o un arreglo de etiquetas. sí, también, pero no sé si entonces en este tiempo checar esa parte o... Pues sí, el chiste es que en la hora de laboratorio, pues se pongan a trabajar en esa parte, ¿no? De la práctica y si les van saliendo dudas, pues aquí estoy para poder atender esas dudas. Ah, ok. ¿Va? Sí, gracias. Sí. Profesor, en mi equipo, o bueno, como le pregunté sobre la práctica apenas, igual estamos apenas viéndolo, entonces vamos a empezar y igual como mi compañera sí nos hace el momento. Sí, sí, no se preocupen.
Entonces, yo creo que la mayoría todavía no la empieza. Entonces, si gustan, déjenme compartirles otra vez la pantalla para entonces empezar a ver el tema de hilos, para avanzarle un poquito mientras. O quieren ponerse a trabajar ahorita para que se repartan bien lo de la práctica y estar haciendo eso. Sí, Yo como profe, ustedes me digan. de hecho ya me estaba poniendo de acuerdo con mi compañero para Ah, ver bueno, el ámbito. entonces, pónganse a trabajar en la práctica y cualquier duda que les vaya saliendo, me dicen y aquí la atendemos. Ok, profe, gracias. Sale.
¿Hasta aquí tienen alguna duda, muchachos? Por el momento no, profe. Por el momento no, No, profe. profesor, todo bien. Bueno, entonces si quieren, ya son sí. Sí, porque de los dos lados, en los dos lados se tiene que ver el tablero. Entonces, cuando tú tiras, acuérdate que tú vas a tirar en, déjenme compartirles tantito. Cuando tú haces un, ¿dónde está? Cuando tú haces un tiro, tú vas a, tú vas a tirar en el tablero que está vacío. No puedes ver lo que hay. Y conforme tú haces tu tiro, imagínate que tú tiras aquí. Entonces ahí lo que vas a ver reflejado después de que haces tu disparo es si acertaste o no acertaste. Es lo que tú vas a ir visualizando. Pero la información va a estar ahí, porque si no, ¿cómo vas a validar si le diste o no le diste? Entonces sí necesitas tener los datos del tablero del rival para saber si le diste o no le diste. Ajá. Y del otro lado, pues igual, si le dieron, tiene que mostrarle que ya le dieron en una de las casillas donde está su barquito, ¿no? Por eso de los dos lados se tiene que tener la información. ¿Sí? Ajá, exacto. Es un dato chiquito, es de 10 por 10. Yo digo que cabe hasta en un mismo datagrama. ¿Sale? Va. Bueno, entonces si gustan hoy le dejamos ahí y nos estaríamos viendo la siguiente clase el día jueves. El día jueves ya continuamos con la teoría. Vamos a empezar a ver hilos y mecanismos de sincronización de hilos. ¿Sale? Entonces tengan muy bonita tarde y los veo a la siguiente. De acuerdo, profe. Nos vemos, profe, gracias. Me Gracias, cuidan. profesor. Nos vemos. Gracias, igualmente, profe. Nos vemos.